Quiero empezar mi intervención agradeciendo al directorio del Instituto Interamericano para la Democracia y darme la palestra de este foro internacional con el título Presos y condenados políticos, terrorismo de Estado en las Américas. Pues bien, el terrorismo, fraude electoral, persecución jurídica y política en el Estado Plurinacional de Bolivia. No voy a entrar a definir algunas expresiones porque ya fueron absueltas al inicio de este foro. Pero decir de que Bolivia desde el 10 de octubre de 1982 ingresa en un nuevo periodo de consolidación del sistema democrático como forma de gobierno en Bolivia. Pero este punto de inflexión y crisis en el cual los militares o las Fuerzas Armadas se repliegan a los cuarteles y dejan que el poder político y la conducción de los destinos del país sean manejados por la conducción de la sociedad civil organizada a través de partidos políticos, elijan libremente en elecciones democráticas a sus gobernantes, se respete la separación de poderes, funcionen los frenos y equilibrios como requisito indispensable para vivir bajo los principios fundamentales del sistema político, donde prime la libertad, la justicia y la democracia. Tuvieron que pasar 23 años de este nuevo periodo democrático para que empiecen nuevamente los problemas sociales en mi país, con bloqueos de carreteras, amenazas de interrumpir o destruir instalaciones que cubrían y satisfacían los servicios básicos esenciales de las ciudades del país. De tal manera que, además de los servicios eléctricos y el agua, alimentos de la canasta básica familiar, hasta que se produce nuevamente un quiebre o punto de inflexión y crisis con la renuncia del expresidente constitucional, licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de octubre del 2003, que posibilitó posteriormente dos sucesiones de gobiernos constitucionales, de Carlos Mesa Gisbert, el ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada, y de Eduardo Rodríguez Belcet, que era presidente de la Corte Suprema de Bolivia. Este punto de inflexión y crisis permitió o le dio la oportunidad al movimiento al socialismo, con su líder Evo Morales, AIMA, participar nuevamente en elecciones democráticas y, como las ganaron y se llevaron a cabo estas elecciones el 5 de diciembre de 2005, fue posesionado el 22 de enero del 2006 y se da inicio a un gobierno dictatorial y abusivo por 3 periodos constitucionales, entre comillas, siguiendo una corriente política internacional denominada como el socialismo del siglo XXI, aliándose con los gobiernos de la dictadura narcoterrorista de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El 22 de enero del 2006 se da inicio a la persecución implacable de señores oficiales generales y almirantes, miembros del alto mando militar de las Fuerzas Armadas y que estuvieron permaneció el licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales Aymas fue jefe del movimiento nacional o es jefe del movimiento nacional hacia el socialismo, y Luis Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, se dieron a la tarea de perseguir, hostigar, amedrentar, detener, imputar, apresar e enjuiciar, alterando y fabricando, falseando pruebas y distorsionando la verdad objetiva y real de los hechos, hasta llegar a dictar sentencias en complicidad abierta con el órgano judicial y la Fiscalía General del Estado. A militares de 4 mandos militares que acompañaban a gobiernos constitucionales por cumplir la misión constitucional del Estado de nuestra patria Bolivia. De tal manera que 8 años después de este juicio de responsabilidades, se enjuician a 5 generales y almirantes entre 10, 11 y 15 años de reclusión en el penal de San Roque en la ciudad de Sucre, capital. El segundo juicio de responsabilidades se lo acusó formalmente a Eduardo Rodríguez Belcet el 8 de agosto de 2013
la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General del Estado Plurinacional, como no tenía independencia, estaba dominada por el movimiento al socialismo, el presidente Evo y García Linera, que era el presidente de la Asamblea, ordenan a que la resolución que se apruebe para el juicio a Eduardo Rodríguez Becé por el caso denominado misiles chinos, se lo deje fuera del juicio por no existir pruebas suficientes. De tal manera de que este juicio se lleva adelante solo para el ministro de Defensa, licenciado Gonzalo Méndez, que arrastra a su alto mando militar, del cual formaba parte yo. De tal manera de que se dictó sentencia de 3 y 4 años para cumplir en libertad, que ya se cumplió esta sentencia. Llegamos al punto de conflicto, inflexión y crisis vergonzoso de nuestro país. La capitán general y presidenta de los bolivianos, Yanine Áñez Chávez, que tenía 2 mandos militares. El primero, al mando de Williams Calimán, que venía de la renuncia vergonzosa de Evo Morales y su fuga cobarde del país, que se desenmascaró, y hoy los que declaran en el juicio supuesto de golpe de Estado 2, los generales y almirantes, están poniendo al descubierto la verdadera intencionalidad de Evo Morales, porque estaba planificada su fuga, como se planificó la renuncia de 6, Evo Morales, García Linera y los 4 presidentes y vicepresidentes de las cámaras de senadores y diputados. Y la número 7 en su sesión constitucional era la abogada Yanine Áñez Chávez. Claro, el plan era que ante el vacío de poder que se produjo, tomara el poder las Fuerzas Armadas a la cabeza de Williams Calimán, con la intencionalidad abierta de tomar el poder en coordinación con el ministro Cocarico, que era el que solidentaba las masas del movimiento al socialismo. Crearon una especie de mini Vietnam, como lo llamaba el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que luego, cuando sea insoportable esta guerra civil que iba a empezar en Bolivia, llamarlo a Evo Morales como salvador para que se haga cargo del gobierno por haber sido el triunfador en las elecciones nefastas, con fraude electoral comprobado por la OEA, pero para que pacifique el país. Esto no se pudo gracias a la intervención del alto mando militar de Calimán hacia abajo, comandante general del ejército, que habíamos hecho un juramento cuando éramos oficiales jóvenes de no permitir nunca más que ningún militar llegue a ejercer del poder en el país si no es a través del sistema democrático. Por eso es de que se ha venido sujetando con sabores y sin sabores hasta este momento, que se presentó con Calimán, se lo amenazó y Calimán tuvo que dar un paso atrás y permitir la sucesión constitucional que legalmente le pertenecía a Yanine Áñez. Yanine Áñez ha sido mi compañera en la legislatura como senadora en el periodo 2010-2015. Una excelente constituyente, senadora y como presidenta, porque como mujer representante de las mujeres bolivianas puso el pecho para sacar y enfrentar a los dictadores del movimiento al socialismo y el narcotráfico a la cabeza de Evo Morales. De tal manera de que los discursos y las denuncias del golpe de Estado que se dio democráticamente en Bolivia es falsa. Era un plan macabro de Evo Morales y García Linera para irse al exterior y después hacerlos volver como lo hicieron volver a Chávez después de estar una semana preso en Venezuela, y sus mismos camaradas le entregaron nuevamente el poder hasta que falleció. De tal manera de que gracias por esta palestra y darme la oportunidad de expresar un sentimiento de los 30 oficiales generales y almirantes que están presos y que lo único que hicieron es cumplir con la misión constitucional de nuestro país. Muchas gracias.